Fíjese que el Salmo 107, versículo 28, si me ayudan, chiquillos, por favor. Dígale al que está a su lado, no tengas miedo, porque Dios tiene un milagro para ti. No se olvide, no tengas miedo, porque Dios tiene una respuesta extraordinaria a tu vida. Amén, amén. El Salmo 107, versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Entonces dice, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Wow. Cuando la Escritura en el texto que yo tengo dice, pero cuando en su angustia clamaron a Jehová, Él los libró de su angustia. Entonces, permítame, porque es importante adorar, porque es importante glorificar a Dios, porque es importante porque se manifiesta la gloria de Dios. Bien. Y cuando se manifiesta, Él rectifica lo que no es su voluntad. Rectifica. Bien. La angustia no es voluntad de Dios. La enfermedad, menos. La pobreza, menos. El fracaso, menos. Cuando nosotros definimos fracaso, podemos decir que fracaso es la incapacidad de creer. Y por lo tanto, la persona determina rendirse. Fracaso es sinónimo de rendición. Entonces, hemos tratado de lograr que usted crea y de poder sacar las cosas que no son voluntad de Dios y también desarraigar las fantasías que tenemos con Dios. ¿Por qué digo fantasía? Porque no son la voluntad de Dios, pero nosotros las creemos. ¿No es cierto? Lo otro que quiero agregar antes de enseñar es que lo importante, ¿verdad?, en la Escritura, que hay figuras que nosotros no hemos montado en ellas. Y como esa figura nosotros no hemos montado en ella, creemos que va a ocurrir. Por ejemplo, cuando dice, y tú, Jehová, peleas como poderoso gigante. Por ejemplo. Y tú nos libras, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que da la sensación que yo me quedo mirando cómo Dios pelea mis batallas. Entonces yo no tengo que hacer nada. Si fuera eso verdad, entonces no necesitamos el nombre de Jesucristo. Ni necesitamos, ¿verdad?, entender la sangre de Jesucristo. Porque si Dios está peleando por nosotros, entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿Me entiende? Que naturalmente la tendencia de aquellos que han levantado ciertos textos es porque tienen expresiones de agradecimiento, entendiendo que aunque ellos son usados por Dios, si no fuera por el respaldo y por el poder de Dios, no podrían lograr aquellos cometidos. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Bien. Entonces, a nosotros nos pasa que cuando vemos la gloria de Dios y la vemos manifestada, Dios coloca una firmeza de convicción que eso es verdad. Pero si usted no concreta la firmeza de convicción, no ve la victoria. ¿Me entiende? Porque Dios funciona en esa convicción y que para nosotros eso es fe. Para nosotros eso es fe.
Y fe es creer en la voluntad de Dios, de lo que Dios va a hacer. Entonces dice la Escritura, y los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Entonces Dios, ¿por qué no envía, si fuera así, tomando del principio, por qué Dios no envía ángeles para que nosotros veamos? Y dice la Escritura, ¿verdad?, que vayan a Jerusalén y serán bautizados en el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Entonces, el ser testigo, ¿verdad? Cuando usted ve un accidente, usted es testigo. Y usted dice, esto es lo que pasó, porque es testigo. Y como testigo se le cree lo que dijo y sirve como informe para traer una verdad. Bien, bien. Entonces, cuando la Escritura dice, y me seréis testigo, está diciendo que primero, para ser testigo, usted tiene que estar ahí. Segundo, estar empoderado. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que usted será testigo, usted tiene que tener un elemento para ser testigo de la gloria de Dios. En otro lugar, en otra cosa, para ser testigo, usted tiene que estar en el lugar del accidente o del hecho. En el caso de Dios, usted tiene que tener un elemento para ser testigo. Primero, tener fe. Fe. Porque la fe es la gracia de Dios que nos vincula con sus obras. La fe. Y la fe dice que la Escritura es verdad. Entonces Dios coloca convicción en tu corazón que algo va a pasar, algo va a ocurrir. Pero esa convicción tú tienes que agregarle determinación para que se cumpla. Entonces Dios coloca la convicción. Segundo, tú colocas la determinación de creer en eso. Y por lo tanto caminas en esa determinación. Y eso se llama caminar en la voluntad de Dios. Eso se llama. Por lo tanto, Dios abre lo sobrenatural en el lugar que te indicó. Llámese milagro, llámese trabajo, lo que sea, llámese libertad. Lo abre y tú lo ves. Pero Dios usa tu convicción y los que creen pondrán las manos. Porque el colocar las manos muestra la dirección de mi corazón. ¿Qué significa esto, por ejemplo? ¿Qué significa? Entonces, cuando tú vas con tus manos, tú dices en el nombre de Jesucristo, sé sano. Y tú ves la sanidad y tú abres una dimensión que nunca antes había disfrutado porque estás caminando en la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Bien. Bien. Entonces, me llama la atención, mis hermanos, lo importante de nuestras convicciones. El derecho al milagro está en que usted debe de creer. ¿Cuánto tiene que creer? No sé. En mi especulación, creo que hay diferentes medidas de fe o de convicciones para que ciertas cosas se desaten y se logren. En tu convicción está la transformación de tu vida, no en el milagro.
no en el milagro. El milagro no transforma, el proceso sí. ¿Cuántos necesitan milagro en esta mañana? Levante su mano, no tenga, si no lo voy a hacer que testifique. Vamos, levante la mano con convicción. No así como levantando el dedo como avergonzado. No, levante la mano, yo necesito un milagro. Pero te quiero decir que Dios es misericordioso. Diga conmigo, Dios es misericordioso. Bien, pero hay un tema que a mí no me gusta de Dios. Su mentoría. Que Él siempre me ve como padre. Y por lo tanto la esencia de Él es formarme. Por eso que la Escritura dice que Dios disciplina a los que ama. Entonces, tú sabes que tú caminas en desobediencia y te metes en ciertos conflictos, pero tú sabes que es por desobediencia. Y ahí te tienes. Porque te está disciplinando en el sentido, ¿verdad? Porque te quiere dar más, pero no estás en condiciones para recibir lo que en realidad tiene para ti. Entonces te disciplina. Y te disciplina porque te ama. Diga conmigo, Dios me ama. Y todo lo que Él haga conmigo es perfecto. ¿Lo creyó? Todo lo que haga conmigo es perfecto. Entonces emerge un hombre llamado Job y le dice: mujer insensata, le dice, ¿acaso solamente lo que es bueno viene de Dios solamente y lo malo no? En el concepto que él habla de malo, él está en que por perfeccionamiento y por llamado, por perfeccionamiento y por llamado y por temas de madurez, Dios empieza a tratar con él, ¿verdad? Job trata con él. Entonces las tinieblas ven de Job sus debilidades y Dios ve en Job sus propósitos. Bien, entonces está en juego la honorabilidad de Job y el perfeccionamiento de Job. Y Dios empieza, ¿verdad? Le dice: no has considerado a mi siervo Job. Entonces yo me imagino que el diablo sí lo conozco, es débil. Su hijo hace lo que quieren, la mujer que tiene no tiene convicciones para servirle, lo conozco. Entonces Dios le dice: no has considerado, hombre justo, fiel, no he encontrado un hombre como él. Empieza el conflicto de convicciones. Y lo que provoca la victoria de Job, hermanos amados, es la firmeza de creerle a Dios bajo cualquier circunstancia. El milagro, hermanos, está en la punta de la lengua y de la convicción de la persona de lo que está buscando. El milagro. Y el milagro, mis hermanos, está en la relación que usted tiene con Dios. Si usted no tiene comunión con Él, délo por seguro que en los momentos difíciles usted dejará a Dios. Y eso describe y descubre la realidad que usted tiene con Dios. Por ejemplo, hay un montón de relaciones laborales, vecinales, de políticas, familiares, etcétera. Un montón de relaciones. Pero hay relaciones que están forzadas por la necesidad. Profesionales. Tú no dices: mira,
llegas a un tema laboral y dices, tú eres mi amigo. Se forja esa relación por un tema laboral. Igual los que estudian, se forja esa relación por temas educacionales. Pero la relación, hermano amado, que se mantiene en el tiempo es la familiar. Pero aún en la familiar se hace imperfecta porque no están las condiciones, ¿verdad?, valóricas para sostenerla. Por lo tanto hay herida, hay resentimiento y no están las condiciones. Por lo tanto, usted está aquí por la familia, por un tema de fe, por un tema de Jesucristo, ¿verdad? Algunos están aquí porque necesitan un milagro, necesitan una respuesta. Algunos están aquí porque están sus amigos, ¿verdad? Algunos están aquí por temas vocacionales. Algunos están aquí, mis hermanos, porque necesitan crecer, otros, etcétera. Hay un sinfín de razones por qué usted está aquí. Un sinfín de razones. Hay multitudes, ¿verdad? Por eso que, mis hermanos, la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dice, si no comen de mi carne y no no toman de mi sangre, no pueden ser mis discípulos. ¿Qué es lo que está haciendo? La Escritura, mis hermanos, dice, permítame agregar esto, la Escritura dice, mis hermanos, que muchos discípulos se fueron porque querían solamente, ¿verdad?, saciar sus necesidades y no intimar con el Señor Jesucristo y provocar, ¿verdad?, que el Señor Jesús se vaciara en ellos y pudieran transmitir el reino, su gloria, su poder en el lugar correspondiente. Es tanto así, mis hermanos, que ellos estaban preocupados quién era el primero, el segundo, que cuando viniera en su gloria, quién iba a ser el que iba a estar al lado de Jesucristo, etcétera. Es tanto así, mis hermanos, que ellos estaban preocupados de cubrir sus necesidades y el Señor Jesucristo estaba preocupado de que entendieran su voluntad para empoderarlos hasta tales condiciones que Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas sus necesidades serán cubiertas. Todas. Entonces ellos andaban por el liderazgo, andaban por la ropa, andaban, mis hermanos, por sus necesidades, y Dios en su misericordia cubría las necesidades del que necesitaba milagro, del que necesitaba liberación, del que necesitaba empoderamiento, del que necesitaba, mis hermanos, respuesta. Él cubría todas las necesidades como lo hace hoy con su presencia. Cuando la presencia de Dios se desata sobre nosotros, o se manifiesta, mejor dicho, sobre nosotros, mis hermanos, es un ambiente de la presencia de Dios que está con nosotros. Entonces nutre. La presencia de Dios provoca alegría, provoca regocijo, provoca reconcilio, provoca, mis hermanos, empoderamiento de su persona con Dios. ¿Me entiende? Pero Dios dice, mira, yo tengo milagro para ti. Pero el milagro, mis hermanos, se desarrolla en su convicción. Y en su convicción usted encuentra la respuesta. Yo sé, mis hermanos, que hay personas que, por ejemplo, tu hija, ¿verdad? Fíjese que en una mañana, en un momento particular, cuando vino un amigo, lo invitamos a predicar, Mario, ella saca a su bebé que estaba enferma, ¿verdad? ¿Sí o no? Ayúdame, por favor, si es verdad esto lo que estoy diciendo. No nos hemos puesto de acuerdo. Y ella tenía una enfermedad a los riñones, ¿sí? Tenía una enfermedad a los riñones, bien. Entonces, mi esposa con otra persona, tú pasas adelante
y mi esposa con otra persona ora por tu bebé, ¿sí? ¿Cómo está hoy día? ¿Por qué tú dices que está sana? Porque ella le hicieron un examen y en ese examen mostraba que tenía un riñón más pequeño que el otro. Al momento de que oraron, por ella, ella le tocaba la próxima semana en control y la llevé, la vio la nefróloga y me dijo que ya no tenía nada, que sus riñones estaban normales. Y me habían dado un pronóstico súper malo para ella. ¿Como cuál, por ejemplo? Que iba a tener hernia, que iba a subir mucho de peso y que posiblemente la tenían que dializar. Pero Dios hizo el milagro y tiene sus riñones normales y está sana. La dieron de alta. Dios sana. Él te quiere sanar. Pero fíjate, porque no te has congregado en este último tiempo, fíjense. Porque me dio lo mismo que a mi hija, infecciones al riñón. Estabas enferma y hoy día estás enferma. No, hoy estoy sana porque estuve orando y creí en la palabra y me aferré y estoy sana. Vamos, usted tiene que alegrarse por eso. La determinación provoca el milagro. La ambigüedad es andar en desorientación y no saber para dónde ir. Mientras no arregle usted su manera de pensar, no tendrá milagro. Fíjese que la Escritura, a mí me encantan algunos textos, pero quiero hablar de Juan. Fíjese que quiero hablar de esta mujer que es la palabra que Dios me dio. Que hay una mujer estéril, mis hermanos, en Segunda de Reyes. Una mujer, mis hermanos, que dice que tenía muchos recursos. Capítulo 4. La Escritura dice, mis hermanos, que había una mujer, versículo 8, importante, que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por allí. Venía a la casa de ella a comer. Fíjense, quiero enseñar algo. Hay mucha gente, hermanos, que no se involucra con Dios, pero quiere un milagro de Dios. Como que Dios, ¿verdad? Tiene que hacerlo y si no lo hace me enojo. La Escritura habla que si tú dieres un vaso de agua a uno de estos pequeños, es obvio, dice, que tiene recompensa. Tiene recompensa. Significa que el que se involucra con Dios es tanto así, mis hermanos, que la Escritura dice que el que le da a los pobres le presta a Dios. Entonces, el ayudar, Dios queda endeudado y me da la garantía, a pesar de que aparte de esa garantía, el nombre de Jesucristo y su pacto provoca garantía que si tú determinas creer en Él y buscar la forma, ¿verdad? Y entender en tu corazón cómo yo hago que la gloria de Dios llegue a mi casa, cómo yo hago que la presencia de Dios llegue a mi vida, cómo yo hago para entender, mis hermanos, cómo yo hago para atraer la presencia de Dios, cómo yo hago que Él se alegre conmigo, con lo que hago, porque su presencia viene, mis hermanos, la bendición, viene el milagro, viene la respuesta, vienen los recursos, mis hermanos, viene la revelación, el entendimiento, viene, mis hermanos, todo lo que Dios quiere hacer contigo, pero sin su presencia es un martirio. Es un martirio. Yo conversaba ayer con una persona, fuimos con mi amor
a una casa y invitábamos a unos jóvenes de la casa a entender la voluntad de Dios. Y él me decía, ¿sabe? Me dijo, yo estoy como medio receptivo, mis hermanos, me decía, a ir porque no me gusta la religión, y a mí tampoco, le dije. Y en eso estoy de acuerdo contigo, porque si tú no ves a Dios, si tú no tienes relación con Dios, si tú no tienes comunión con Dios, lamentablemente es un buen religioso. Y yo estoy de acuerdo contigo que no tenemos que ser religiosos, tenemos que ver al Cristo crucificado manifestándose continuamente. Religión es creer en un Dios que no conozco. Religión es hacer todo natural. Religión es no tener expectativa de un Dios sobrenatural para que cubra mis necesidades. Religión, mis hermanos, es no tener fe. Entonces, obvio, le decía yo que estoy de acuerdo contigo. 100% de acuerdo. Entonces, mis hermanos, esta mujer se involucra con la voluntad de Dios. Obviamente que la Escritura dice, ¿verdad? El que recibe a un profeta, la bendición de profeta recibirá. Entonces, hay bendición en el recibimiento de las gracias, de los dones. Hay bendición cuando tú estás dispuesto a recibir de aquel que te revela, de aquel que te trae profecía, de aquel que te trae palabra, de aquel que te trae revelación, de aquel que te trae entendimiento. Hay revelación, hay promesas de bendición para tu vida. Pero tiene que estar la determinación de entender y obedecer para que esa bendición de aquel que porta la bendición por el don, por la gracia o por lo que sea, mis hermanos, provoque la influencia necesaria. Nosotros en el congreso pasado trajimos a un profeta, trajimos a un apóstol, y el profeta marcó un precedente. Muchos que han dicho, lo que dijo el profeta se me cumplió, pero otro dice, yo no lo he visto. ¿Será que has divagado en sí, en no? Partiste por sí, partiste por sí, partiste por sí, después partiste a lo mejor, y después a lo mejor dijiste quizás, y después dijiste sí, y después dijiste no, y ahora está diciendo, parece que no era de Dios. Iglesia amada y bendita, la convicción, porque fíjense, cuando Dios te habla, tú sabes, tienes la convicción que Dios te habló. Vamos, ayúdame. Cuando Dios te habla, Dios coloca la convicción en tu espíritu que te habló. Bien, pero lo que tú tienes que hacer cuando Dios te habla, alimentar lo que Dios te habló y sostenerlo para que no se pierda en el proceso de tu lucha. Algunos están más preocupados por qué Dios no hizo el milagro que aumentar su fe. Entonces Dios es el culpable. ¿Por qué no me lo dio? ¿Verdad? Nosotros somos muy hipócritas, perdónenme. Todos le echamos la culpa a Dios y nosotros somos como blanca paloma. No, si está bien porque yo voy a la iglesia. No, está bien porque yo me porto bien. No, si está bien porque me visto de eterno. No, si está bien. Entonces todos se lo echamos la culpa a Dios. Entonces, hermano, hoy día tú tienes que reavivar lo que Dios te habló, pero tienes que involucrarte con Dios.
tienes que alimentarte. Hermano, hay ciertos milagros como este bebé, ¿verdad?, que fue rápido. Pero hay otros milagros que Dios involucra el perfeccionamiento de la persona para que aprenda a obedecer, por lo tanto lo sujeta. Lo sujeta ahí. Y nos quiebra la patita para mantenernos heridos por un tiempo. Hermano, la persona que determina obedecer a Dios herido es porque ha sido cambiado. La persona que no camina herido y anda con risquemores con Dios, todavía no ha madurado. ¿Qué me dice usted? Entonces, la persona anda frustrada, hermanos, y la frustración es sinónimo de incredulidad. Voy a volver a repetir. La frustración es sinónimo de incredulidad. Sí, pero es que tú me lo diste. Entonces, permítame decir esto. Ofrende lo que no tiene. Separe para Dios, háblele, sorpréndale, involúcrese con la gente. Aunque lo vean perejiliento, sin ropa, hable de milagros. Aunque lo vean enfermo, hable de sanidades. Construya sus convicciones. Porque, hermano amado, el tema de las necesidades, el tema del dolor, el tema, mis hermanos, de no tener nada, mis hermanos, en esas circunstancias son para forjar mis convicciones. No hay otra. ¿Quién se acuerda de Dios cuando tiene abundancia? ¿Quién? Los que han sido forjados en la necesidad. Por lo tanto, dígale al que está a su lado, si está sufriendo, es la academia de Dios para formarte un carácter de fe. Entonces, permítame. Hace falta un reloj allá, Manuel. Entonces, mis hermanos, la reacción del involucramiento de esta mujer provoca lo siguiente. ¿Qué es lo que necesita esta mujer? ¿Necesitas alguna cosa? El rey, el general. Entonces el siervo le dice, ella es estéril. Ella es estéril. Y le dice, llámala, mujer, el próximo año, en este tiempo, vas a tener un hijo. ¿Cómo dice ella? Soy estéril. Bien, fíjense, la escritura habla, mis hermanos, que el niño creció, versículo 18, y aconteció que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza!, dice el niño, y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre, llévalo a aquella que provocó el milagro, porque yo aquí no tengo nada que ver. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Murió. No sé si a usted le parece, Señor, pero si tú me lo diste, ¿y por qué ahora no lo tengo? Por eso que yo insisto en esto. Yo insisto en esto. El forjar de la convicción lleva al milagro.
Por eso que yo tengo algunos con los líderes, ¿verdad? Ayer se gastó una cantidad de plata, ahora viene el Congreso, etcétera, viene el templo, que yo le digo por parte baja, necesitamos 100 millones de pesos, por parte baja. Yo creo que calculando y sumando, a ver Luis, si tú me ayudas, que eres arquitecto, por lo menos creo yo que van a ser unos 500 millones. Por lo menos. Así que riñón, corazón, ojo, la perna no porque está mala. ¿Por qué digo esto? Porque para construir un lugar de esas condiciones necesitamos la gloria de Dios. Si no, no construyamos. ¿Me entiendes? Bien. Entonces murió. Ella dice, entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerrando la puerta, se salió. ¿Dónde lo puso? En la pieza que construyó para el profeta. Permítame esto. Voy a interpretar. Lo colocó en el lugar que construyó con ofrendas, que construyó para Dios, y lo colocó ahí. En otras palabras, echó mano de todo lo que había construido para el profeta, de todo lo que había construido. Bien, bien. Todo lo que usted ha hecho por el reino de Dios es útil. Es útil. Cuando Dios coloca un sentir en su corazón que tiene que llamar a fulano y usted está ahí, ¿verdad? Y orando por los minutos que no se terminen porque está hablando y requiere mantener la conversación. Cuando usted visita, cuando usted, a pesar del dolor de su corazón y su amargura, su tristeza, usted va y obedece a la voluntad de Dios y establece la palabra. Cuando usted saca de su boca para cubrir las necesidades de otro, cuando usted ofrenda, cuando usted facilita su vehículo para trasladar a otras personas, cuando usted dedica su tiempo, dedica su inteligencia a la obra de Dios, todo eso que usted está teniendo ahí y que está construyendo, cuando vienen los tiempos malos, porque la Escritura habla, ¿verdad? Vestidos, ¿verdad? Armados de toda armadura para que cuando venga el día malo, estén firmes. Pero cuando la palabra habla de estas gracias, habla de revelación, habla de obra, habla de entendimiento, habla de palabra, habla de fe, que cuando venga el día malo tú colocas todos esos hechos y lo colocas ahí. Y ahí empieza la lucha. Si no hay ninguna construcción, si no hay ninguna inversión, entonces obvio que la persona parte despavorida para allá, para acá, corriendo por aquí, por allá y por acá. Pero el tiempo del milagro, el tiempo de la respuesta de Dios tiene que estar construido en ofrendas, tiene que estar construido en el dar. El tiempo de nuestra restauración se establece en que el Padre da a su Hijo. Y de ahí parte la lucha. Entonces, hay gente que no tiene entendimiento. Hay gente que se le está cerrado lo sobrenatural o lo espiritual. Entonces te dice, mira, tú eres un fanático. Te lo pasas estudiando, eres fanático, te lo pasas entendiendo, te lo pasas con los locos, te lo pasas en seminario, te lo pasas en oración, te lo pasas sentado discipulando, te lo pasas echándote los problemas de otro encima, te pasas, ¿verdad?, invirtiendo tu dinero. Con todo lo que has gastado podrías tener esto aquí, allá y acá.
¿verdad? Pero ellos, cuando tienen tiempo de aflicciones, recurren a ti porque saben que Dios mora en tu vida y tú has plantado lo suficiente para darle. ¿Me entiende? Entonces nada de lo que tú has dado se pierde. Entonces nuestras peticiones tienen que estar establecidas en ese diseño. Bien, entonces la mujer dice, mis hermanos, dice, te ruego que me envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Entonces versículo 23 le dice, él dijo, ¿para qué vas a verles hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Ella respondió, paz. La escritura dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo que se haga, también en la tierra. Dan el pan de cada día a nosotros, pero dice, más fuerte, perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas como así nosotros hemos perdonado. Derecho legal. Derecho legal. Derecho. Entonces, ella convencida de su siembra, va. Dice, paz, tranquilo. Sé que no entiendes nada de lo que voy a hacer, pero yo me imagino, si Dios me dio un hijo siendo estéril, ¿por qué no lo puede resucitar? Si Dios te ha bendecido y te ha prosperado y te ha dado, ¿por qué no puede resucitar lo que has perdido? A mí me encanta lo que hace papá, me encanta, porque tú puedes tener una gran pérdida económica, espiritual, lo que sea, pero cuando tú te involucras con Él, Él acelera los tiempos de desarrollo en tu vida, ¿verdad? Que en el plano natural requiere muchos tiempos. Pero cuando la persona entra al plano espiritual, es pronto, es rápido. Rápido, es pronto, es rápido. Entonces ella dice, paz. Dice la escritura, mis hermanos, que después enarboló, versículo 26, te ruego que vaya ahora corriendo a recibirla. Dice el siervo, cuando ve que va donde el profeta, ¿te va bien? Le pregunta, ¿te va bien a ti? Le pregunta al siervo, ¿le va bien a tu marido, a tu hijo? Y ella dice, bien, convicción. Bien. A mí me gustaría desarraigar las indecisiones. Me gustaría decir, en el nombre de Jesucristo, me gustaría que fuera un espíritu. No sé, con cara de perro, lo que sea, ¿verdad? Y decir, espíritu de indecisión, sale. Pero la indecisión describe la incredulidad de la persona.
y por eso que no ve. Y está sujeta al libre albedrío de la persona. Y cuando la persona rompe ese proceso y entra a lo sobrenatural, entonces empieza a ver. Empieza a ver. Y fíjense que la medida que coloca la Escritura, mis hermanos, si tuvieres fe, como un grano de mostaza. No está pidiendo una medida de fe, está pidiendo un grano de mostaza. Pero el grano de mostaza, el grano, llámese trigo, llámese maíz, llámese mostaza, cuando usted ve el grano, usted lo ve que está puro. Por lo tanto, usted dice, este es un grano de trigo, esto es un grano de mostaza. Lo ve usted y usted sabe que es un grano puro, no tiene mezcla. La enfermedad que tiene el trigo es que hay un gorgojo pequeño, microscópico, que entra sobre el trigo y se come toda la carne del trigo. Entonces el trigo pierde su capacidad de producir más trigo. Se replica. Entonces el gorgojo se come la carne, pero tiene apariencia de trigo, hasta que es probado. Usted sabe que las semillas, hay una semilla que es muy parecida al trigo, la cizaña. Si usted ve la cizaña con el trigo, es muy parecida. Pero da la sensación que la cizaña es una imitación de trigo. Lo que estoy tratando de decir, que si usted cree algo, tiene que estar limpio de duda, de temores y de miedo para que lo que usted cree se concrete. Si usted tiene duda, si usted tiene temores, entonces usted está contaminando el grano de mostaza y queda la cáscara solamente y no tiene la carne, que es lo más importante. ¿Qué cree usted? Dígame. ¿Qué cree? Si el miedo lo consume, si el temor lo consume, si la indecisión lo consume, entonces usted está en peligro porque su grano de mostaza se está echando a perder. ¿Qué cree usted? Usted está en peligro, está en un proceso de convertirse en un religioso. Va en religioso, sí, porque está perdiendo la fe. Y la fe es la que trae milagros. ¿Se ha fijado? El Señor, dice la Escritura, que va a la casa de Lázaro, le avisan que Lázaro está enfermo de muerte. Y él se demora, Lázaro muere. Hay una mujer que comete dos errores que se describe, pero naturalmente es ella. Gracias a Dios que nosotros no somos Marta, ¿verdad? No somos. Escúcheme. Marta estaba bien intencionada, pero mal focalizada.
Y en 2 actos se describe dónde estaba su corazón. Primero, Marta, cuando llega el Señor Jesucristo, ella quiere alimentar su vientre. Y se despuebla por eso, ¿verdad? Porque hay que atenderlo bien. O sea, ella tenía una visitación de un avivamiento y estaba preocupada de los panes y los peces. Ella tenía una visitación de la palabra de Dios, del rema de Dios, y ella estaba preocupada de lo natural. Entonces, está la desesperación que ella quería atender al Hijo de Dios en forma natural. Y el Hijo de Dios quería ministrar lo espiritual sobre ella. Entonces, aunque era bien intencionado, pero había una disonancia terrible entre lo que quería hacer el Hijo de Dios, traer diseños espirituales sobre ella, y sobre lo que ella quería hacer sobre él, de introducirlo en lo natural. ¿Me entiende? Entonces el Señor le dice: Marta, Marta, equivocada y turbada se está. Una sola cosa conviene, y María la ha tomado y no le será quitada. Entonces, Marta quería buscar la voluntad de Dios en los quehaceres naturales. Y el Señor Jesucristo, como es el Verbo, y quería introducir en ella los diseños espirituales, pero ella no estaba en condiciones para oír porque estaba involucrada en lo natural. ¿Dónde está su corazón? ¿En lo natural, en las deudas, en las necesidades, en las situaciones tristes, en las enfermedades? ¿O está escuchando al Verbo? ¿Dónde está su corazón? De eso define que su buena intención esté en condiciones de estar equivocada y de estar turbada. Bien, ocurre otro hecho en esa dirección. Si tú hubieses estado aquí, él no habría muerto. Bien, entonces el Señor Jesús le dice: Marta, si crees verás la gloria de Dios. Yo sé, dice ella, fíjense, si tú crees verás la gloria de Dios. Si yo sé, yo creo en la resurrección. Yo sé que cuando tú vengas en tu reino, ¿verdad?, Él será resucitado. Marta, 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 si crees verás la gloria. Sí, yo creo en la resurrección. Marta, 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 si tú crees verás la gloria de Dios. Sí, yo creo en la gloria de Dios. Yo creo que Él va a ser resucitado cuando venga en los tiempos postreros. Marta, Marta, Marta. La indecisión en la credibilidad en el Señor posterga el milagro de hoy. Lo posterga. Lo posterga. Porque nosotros decimos: mire, ¿cuánto creen en la venida del Señor? Amén. Bueno, pero si usted cree que la venida de Dios viene, y obviamente es un milagrazo, ¿por qué no cree hoy día en que puede tener su milagro? ¿O es una excusa porque sabe que usted duda y teme y está lleno de cosas naturales? Yo quiero desafiarlo. Necesito desafiarlo. Necesito que salga de lo natural y deje de quejarse y entre a buscar la intimidad y la comunión con Dios.
pero que entienda el lenguaje de Dios. Algunos creen, ¿verdad?, que van a convencer a Dios de su forma y su manera, y tratan de luchar con Él. Saben que están equivocados, saben que están errados y tratan de convencerlo. Y están en una lucha eterna de tratar de convencer a Dios a su manera. El espíritu de Frank Sinatra. El corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces Dios dice: Marta, si crees, si crees, ahora manténgase en esa posición. Aumente su fe. Hay reglas espirituales. La fe viene por oír palabra de Dios. Entonces, nútrase. Deje de preocuparse que se le está desboronando la casa, que no sé qué cosa, que las malas noticias. Hay gente, mis hermanos, cristiana, que se experta en buscar malas noticias. Su oído está tan distorsionado en las malas noticias que cuando Dios le habla no le cree. No le cree. No creo que sea verdad. Oye, pero hay tantas personas muertas. Ah, sí creo. Oye, viene una enfermedad que es posible, capaz que yo lo tenga. Están tan involucrados en la incredulidad que han perdido la capacidad de creer. Usted sabe la historia de Marta, ¿verdad? Si crees, verás la gloria de Dios. Gracias a Marta que el milagro fue rápido. Pero a mí no me cabe la menor duda que todos los que están aquí y todos los que no están aquí, Dios está tratando, está forjando y nos tira un contentamiento, ¿verdad? Pero para sostenernos. Pero yo sé decirte en esta mañana que vas a salir de tus circunstancias más difíciles, pero la respuesta la tienes tú. La respuesta de tu libertad, la respuesta de tu milagro, la respuesta de la conversión, la respuesta de tu casa nueva, la respuesta está en la decisión de lo que tú quieras elegir, hermanos. Cierra tus ojos humanos y abre los ojos espirituales para ver la gloria de Dios en el terreno donde tú no lo ves. Cierra tus ojos y involúcrate, póstrate, adóralo, ¿verdad? Adóralo, nútrete, esfuérzate. Es como dice la Escritura, mis hermanos, de David, mis hermanos, que él se fortaleció en el Señor porque eran tiempos terriblemente difíciles. Fortalécete en el Señor en los tiempos difíciles. Iglesia, hay tiempos que son importantes para nuestra vida. Hay tiempos, mis hermanos, que tienen que ver, mis hermanos, con nuestro quebranto, con nuestra rendición. Tiene que ver con el trato de Dios sobre nuestra vida. Tiene que ver con el forjar de la fe en nuestras vidas. Esos tiempos vienen para ser transformados. Te puedes revelar, estás en tu disposición. Pero los que buscan la voluntad de Dios pueden recuperar todo lo perdido y mucho más. Marta tenía una interpretación equivocada de la voluntad de Dios. Marta era buena mujer. Escúcheme, Marta era una buena y excelente mujer, pero sus interpretaciones de la voluntad de Dios estaban equivocadas.
Y cuando la buena intención está equivocada, es obvio que se va al error. Es que yo pensé, es que yo creí, no es que yo había pensado, es que yo había considerado, es que yo esperé. El varón de Dios le dijo, déjala. Fíjese que al siervo le dice, está todo bien. Pero cuando llega a la presencia del profeta, le dice, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado, dice el profeta. Déjala que llore. Entonces, yo sé lo que significa llorar en ciertas circunstancias, en estado de desesperación, de necesidad, de deudas. Lo sé. Sentirse solo, sin padre, sin dirección espiritual, sin entendimiento, lo sé. Pero lo que me sacó de ahí fue mi determinación de creerle al Señor, aunque no entendía nada del porqué. Entonces, ciñe tu lomo, toma tu báculo en tus manos, ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no lo... Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. 30. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Milagros. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Bien. ¿Quién de nosotros ha llegado a esos extremos y no ha visto milagro? ¿Quién de nosotros ha llegado a ese extremo y no ha encontrado respuesta en Dios? Determinación, diga conmigo, determinación. Me atrae el milagro. Dígalo. Determinación, me atrae el milagro. Determinación, me trae la respuesta de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde está el problema? ¿En Dios? Está en nuestro corazón, en lo que creemos. Porque hemos sido estafados. Vemos a un Dios gigante, ¿verdad?, luchando, deshaciendo, y nosotros ahí. Mira cómo pelea, mira, mis gigantes. La comodidad para no buscar. Cuando usted tiene la lectura correcta de la palabra, encuentra la voluntad de Dios correcta para su vida. Usted conoce la respuesta. La Escritura dice que el profeta se acuesta sobre el niño y se lo devuelve a su madre. Vive Dios, hermanos, que si usted determina luchar y determinar por las cosas que necesita resolver, llámese esclavitud, llámese pecado, llámese atracciones equivocadas, llámese casa,
llámese enfermedad, vive Dios, que usted encontrará respuesta a las cosas que necesita si usted decide firmemente buscar la voluntad de Dios. Permítame decir esto, la voluntad de Dios no es ajeno a sus necesidades. La voluntad de Dios está inserto, sus milagros, sus necesidades, sus deudas, está inserto. Fíjese que hay un pueblo, ¿verdad? Salió endeudados, estaba endeudado hasta la tusa, no era dueño de su libertad, mis hermanos, tenía una mentalidad de esclavo, de siervo. Mis hermanos, el perfume que ellos tenían era barro, era lodo, eso era su perfume, sus vestiduras, mis hermanos, sus uñas, mis hermanos, su cuerpo, su piel estaba tan familiarizada con el pasto, con el barro, que no tenían otro olor. Hasta que Dios, mis hermanos, en su clamor se acuerda de su promesa que tenía con ellos y empieza el proyecto de libertad, mis hermanos, y empieza el proyecto de que se cumpliera el propósito de Dios sobre ellos, mis hermanos. No lo merecían, cierto, mis hermanos, la Escritura dice que se habían olvidado de Dios, mis hermanos, y por el sufrimiento empezaron a gemir, a suplicar, mis hermanos, que Dios los liberara. Entonces Dios, mis hermanos, trae un libertador. Pero quiero llegar a esto: Dios se levanta como el Dios todopoderoso, como el Dios todo suficiente, y derrota, mis hermanos, todas las obras de las tinieblas, llámese dioses egipcios. Mis hermanos, los derrota de a uno por uno, mis hermanos, hasta dejar descabezada la deidad de los egipcios, mis hermanos, y por consecuencia ellos partieran a su libertad. Y fíjense, mis hermanos, cuando ellos saben, yo creo que no tenían ropa, mis hermanos, no tenían calzado, solamente ropa de esclavo, ropa de siervo. Yo me imagino que algunos cosieron pedazos de paja y se hicieron ropas para salir, porque no tenían, porque la pobreza estaba sobre ellos. La esclavitud es pobreza. Entonces llega el momento extraordinario de la libertad, y dice la Escritura que Dios coloca gracia en los egipcios y empiezan a entregarle riqueza, empiezan a entregarle tesoro, empiezan a entregarle sus bienes, empiezan a entregarle. Y este pueblo con olor a barro, este pueblo con olor a pasto, mis hermanos, sale rico, millonario, con riqueza, con la capacidad de comprar cualquier cosa que se le ocurriese. La libertad es bendición económica también. Y me encanta esto. Yo me pregunto, ¿de qué es lo que ofrendó el pueblo de Israel cuando pidió Moisés ofrenda para construir un habitáculo para la presencia de Dios? ¿De dónde sacó esa plata? De lo que habían dado los egipcios. Tiempo de libertad, tiempo de decisión. Enfrente sus miedos. Nombre lo que es pecado, lo que es duda. Enfrente sus miedos, luche, sostenga su fe en Dios y verá milagros. ¿Usted cree que la hija de Yesenia se merecía el milagro? ¿Qué hizo ella por el milagro?
¿Qué hizo la hija de Yesenia por tener un milagro? Yo le voy a decir, nada. La misericordia de Dios la tocó. La misericordia de Dios te puede tocar. Termino con esto. Yo doy gracias a Dios por entender lo que entiendo y por estar donde estoy. Fueron tiempos difíciles de formación, de pobreza, de necesidad. Yo siempre me acuerdo de una oportunidad que marcó mi vida y me rendí. Teníamos que caminar con mi amor. Vivíamos en una casa pequeña. Y me acuerdo que llegó una persona a mi casa con necesidad, con sufrimiento. Teníamos que caminar, nuestro hijo estudiando, mi hijo en la universidad, mi hija en el liceo, en el Instituto del Pacífico. Y nosotros caminar. Porotos, arroz. Y llega una persona y nos trae una caja de pera grande. Y me dice, pastor, me dijo, pastor, yo tenía esta caja de pera, me dijo, la iba a botar. Pero cuando la iba a botar, me acordé de usted, me dijo. Así que para no botarla, se la traje a usted. Las peras estaban podridas. Me dieron ganas, pero entendí que era un trato de Dios. Le dije, gracias, hermano. Y me dieron ganas de llorar por ese desprecio. Gracias, le dije yo. Vamos a orar para que Dios te bendiga por acordarte de nosotros. Y oré. Y después dijimos, ¿qué hacemos? Pescamos las peras, le sacamos lo malo, las pelamos y las comimos. Me dolió. Lloré. Me sentí despreciado. Pero me sujeté a entender que si era voluntad de Dios, lo aceptaba, aunque fuera malo. Doy gracias a Dios hoy día. Pero yo entiendo tus procesos, porque lo hemos vivido. Pero mi gran desesperación que tengo contigo, iglesia, que me cuesta hacerte entender que camines en la voluntad de Dios, es mi gran lucha contigo. De repente te veo volátil, te veo arrancándote, buscando otras estrategias. Y mi corazón sufre porque veo que el camino que estás tomando es un camino de desastre. Porque te sales de la voluntad de Dios. Y cuando un cristiano se sale de la voluntad de Dios, dilo por hecho que el diablo lo hace pebre. Con dolor hace la voluntad de Dios. Y hoy día puedo decir, tengo 55 años, me convertí a los 17 años, puedo decir hoy día que el proceso más extraordinario que puede pasar un hombre y que tiene que ver con la formación de su llamado y su carácter en los tiempos difíciles. Hay milagros para ti. Hay milagros para tu vida. Mi Dios es real. Es real. Mi Dios no es malo contigo. Es como que de repente yo veo padres, ¿verdad? Padres que tratan de meter a sus hijos en una burbuja. Los cuidan, los protegen.
Ojalá lo pudieran tener solamente en la casa toda la vida. ¿Por qué razón? Porque no quieren que sus hijos sean perjudicados, dañados por otras personas. Grosso error, aunque bien intencionado. Enséñele lo que es bueno, enséñele lo que es la familia, enséñele lo que es Dios. Entonces ellos podrán enfrentar sus dificultades porque usted le enseñó. Papá es así. Papá, ¿se acuerda Dios? Pedro, el Señor Jesucristo dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, anda nomás. Es necesario que pases por ese proceso. Pero cuando vuelva, fortalece a tus hermanos. Yo rogaré al Padre que no te falte la fe. Estás en buen tiempo, si estás en tiempos difíciles, pero entiende el proceso que Dios quiere tratar con tu vida. Cuando el padre sabe bien y educa a sus hijos y le enseña valores, donde vaya, las cosas destructivas, negativas, las influencias, no lo tocan por los valores que tienen. Pero cuando el hijo vive en una burbuja, la primera tentación lo derriba porque está desprotegido de los valores, los principios. Hay milagro para tu vida. Póngase en pie. Aleluya. 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 ¿Qué tal si pedimos perdón por nuestra incredulidad? ¿Qué tal si entregamos nuestra voluntad y esperamos? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová correrán y no se fatigarán, caminarán. Levanta tu expectativa porque el cielo está abierto para ti. Aleluya. 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 Gloria, gloria, gloria. Gracias porque eres Dios de milagro. Gracias porque eres respuesta a nuestras necesidades. Gracias. Vamos, deshaga el conflicto de su corazón, su molestia, su rabia o lo que pueda estar pasando. Y dígale: gracias, Señor, porque no entiendo lo que estoy viviendo, pero yo sé que tú eres Dios bueno, que tú respondes. Yo sé que tú eres Dios bueno, que tú eres mi Padre. Y sea lo que sea, Señor, yo me sujeto a tu voluntad. Vamos, ore. Empiece a orar. Es el tiempo de ver los milagros. Es el tiempo de caminar en la voluntad de Dios. Es el tiempo de tener carácter y determinación para buscar la voluntad de Dios. Vamos, ore. Yo sé que el Espíritu lo está llevando a pedir perdón, a deshacer todas esas palabras que han sido calumnia en contra de Dios. Palabras que han ido en contra de su voluntad. Vamos. Nada nos puede limitar a tener comunión con Él. Y en la comunión hay respuesta. Vamos. Me envuelves hoy
con una canción. Vamos, siga. Melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, Aleluya. hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Empiece a adorar. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Aleluya. Ya no soy un esclavo del Dígalo, temor. dígalo. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Gloria a Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por
soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor, no más temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Vamos, usted tiene que entrar al consuelo y a la comunión. Usted puede hacerlo. Dios no desecha a nadie. Es Padre. Que la influencia del Padre esté sobre usted y el espíritu de orfandad se vaya. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Que el amor del Padre lo cubra ahora. 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 Que sus heridas sean sanas ahora. Todo dolor, toda tristeza, toda influencia de fracaso, toda imposibilidad se va ahora. En el nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Recibe respuesta del cielo. Que esta palabra sea espada de doble filo. Que te traiga los diseños, la claridad, tus ojos sean abiertos para conquistar las promesas del Padre, para conquistar la obra de Jesucristo en todas las cosas que se han levantado para destruir tu vida. Todo lo que te pasa no es para destrucción, no es para pobreza, no es para muerte, no es para retroceder, no es para menoscabarte, no es para despojarte, es para formar tu corazón, es para formar tu fe. En el nombre de Jesucristo, sé lleno de Dios, sé lleno del Espíritu, sé fortalecido ahora. En el nombre de Jesucristo, se deshagan los que te oprimen. Ordeno que los que te siguen, los que te persiguen, ordeno que los que buscan apresar tu vida, los que contaminan tu corazón, ahora termina ese proceso en el nombre de Jesucristo. Una nueva temporada para tu vida, una nueva temporada para ti, una nueva temporada. Una nueva temporada, una nueva temporada, una nueva temporada. Suéltate de tu pasado, suéltate de tus logros, suéltate de tus pérdidas y entra una nueva temporada. Entra a las promesas, un nuevo tiempo, una nueva casa, un nuevo vehículo. En el nombre de Jesucristo, las puertas de bendición se abren. Ordeno en el nombre de Jesucristo que las deudas que hoy día te asfixian terminan, se deshacen. Dios te da la inteligencia y la sabiduría para deshacer toda deuda. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Abriste
todo.